Saludos, señores, buenas tardes. Qué bueno, qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Es el poder de la tarde, jueves, el poder cultural por ser jueves. Y estamos muy complacidos de tener la complacencia de ustedes. Hoy, en compañía del periodista, abogado, diplomático de carrera, investigador social, autor de una decena de libros, o más bien de 2 decenas de libros, Víctor Grimaldi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde viene ese Grimaldi? ¿Cuál es su origen? Mi abuelo, Sí. el papá de mi papá, nació en Italia. Llegó a la República Dominicana en los años 20, es decir, estamos hablando de 1920, del siglo XX, del siglo pasado, después de haber combatido en la Primera Guerra Mundial. Él estaba en Brasil cuando estalló la guerra en el 1914 y desde Brasil se fue a Italia a defender la patria. Qué bien. ¿Y cómo llegan acá? Bueno, después de la guerra, que terminó en el 1918, Italia quedó en una situación económica muy difícil por la guerra y todo, y volvió a viajar al extranjero, ¿verdad? Esta vez a la República Dominicana y se quedó aquí por primera vez. Y ahí se desarrolla el tronco de la familia. Sí, en La Vega, y de ahí el resto del país. Bien. Víctor, tengo también otra curiosidad de las diferentes profesiones que ejerce. Como ustedes saben, nosotros tenemos en el programa la peculiaridad de que Víctor Grimaldi es miembro del staff del programa y hacemos programas especiales. Ustedes saben que venimos desarrollando la historia, los acontecimientos, sucesos noticiosos que ocurrieron hasta el año 2000, basado en una cronología periodística extraordinariamente presentada en papel periódico, entonces endosada, encartada en el periódico Hoy, realizada por el que terminó siendo el director del periódico Adriano Miguel Tejada, fallecido repentinamente hace 3 años, y del que cuando previo ya se estaba retirado, periodista de profesión, abogado, constitucionalista, etcétera, Adriano Miguel terminó sus últimos años de carrera periodística, fue en el periódico Diario Libre. Pero Adriano Miguel coordinó esta impresionante presentación a propósito del año 2000, cuando se suponía que se iba a acabar el mundo, cuando mucha gente dijo que ya el mundo se terminaría, cuando hubo pronósticos tecnológicos que se iba a acabar todo, ¿no? Entonces Adriano presentó desde 1844 hasta el 2000. Y me consta que a muchos de ustedes se les ha encantado el coloquio que hacemos con Víctor Grimaldi. Obviamente nos basamos en el documento histórico de periódico elaborado, la condensación noticiosa que tiene de un lado la parte internacional y del otro lado la parte nacional. Hoy volvemos con esto, que es un pedido que me hicieron muchos de ustedes, los amigos televidentes, y terminamos aquella ocasión en el 1949, obvio, vamos a comenzar en 1950. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque no queremos transgredir nada y hacemos los comentarios del lugar. Pero hoy jueves me toca saludar nuevamente a Víctor Grimaldi. Tengo una inquietud, Víctor. De las profesiones que desarrollas, ¿cuál es la que más te ennoblece o la que más te apetece? Una aclaración, Luisín, no soy abogado. Ah, no. Me hubiese gustado serlo, pero tengo 2 hijas que son abogadas. Es decir,
están graduadas. Bueno, lo que pasa es que te he visto peleando tanto casi en tribunales que yo daba por hecho que era abogado. Son licenciadas en Derecho, pero abogadas. ¿Cuántas hijas tiene, Víctor? Abogadas en ejercicio, mis dos hijas. ¿Cuál es tu familia? Mi familia, yo tengo... ¿Cuántos hijos? Yo tengo dos matrimonios con hijos, ¿verdad? Que Correcto. han tenido hijos. Con el primero tengo hijos, ¿verdad? Sí, Tengo una hembra y un varón que ya... son grandes. Con nietos y todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en el segundo? En el segundo, 3 hembras. Por todos son Pero cuántos. todos ya adultos. Sí, son 5. Pero las hembras del otro matrimonio con el cual he tenido hijos, ¿verdad? Hijas en este caso, ya son adultas también, pero no se han casado todavía. Sí, pero son 5 en total. 5 en total. Muy sí. bien. Y Hay una que está terminando la carrera de magisterio, ¿verdad? muy bien. Sí. Y Víctor, de las profesiones, ¿cuál te apasiona más? Aunque dices que he combatido, peleado mucho, la profesión que a mí más me apasiona es buscar el entendimiento, servir de puente, la diplomacia. La diplomacia. Fíjate, Luisín. ¿Fuiste embajador dónde? ¿Iniciaste en cuál territorio, en cuál locación? El primer nombramiento como embajador fue en el año 1996. Es decir, estamos hablando de 26 años. 26 años atrás, cuando comenzaba el doctor Leonel Fernández su primer gobierno. Embajador, ¿Dónde fuiste? Jefe de misión ante la Organización de Estados Americanos, En la OEA. OEA, Esto estaba con sede en Nueva York. en Washington. El En Washington. El Senado de la República me confirmó y todo, pero yo después no asumí las responsabilidades. El doctor Fernández, presidente de la República, el mismo día de su toma de posesión, en la catedral nos vimos. Yo era el Contralor General de la República. Sí, sí. En los últimos 6 meses que gobernó el presidente Joaquín Balaguer, yo estuve encargado de la Contraloría General de la República. Y uno de los proyectos, fue poco tiempo, pero uno de los proyectos que dejamos, el equipo que trabajábamos ahí, era un trabajo en equipo, aunque yo era el Contralor, durante mi gestión, fue la de un anteproyecto para administrar la deuda pública y el patrimonio público. Es decir, todo lo que era deuda del Estado, pero al mismo tiempo todo lo que tenía de patrimonio, tierras, empresas, todas las propiedades del Estado. Yo creo que esa ha sido una de las fallas de los últimos 26 años, de la falla principal del Estado dominicano, que en un momento tan importante como ese, que había una transición y un cambio de época y un cambio de generación que iba a dirigir los asuntos públicos, no se realizó después que salimos de la Contraloría, el 19 de agosto de 1996, no se ejecutó ese inventario del patrimonio público, de la deuda pública. Si se hubiese hecho y se hubiesen establecido los mecanismos de control, muchos problemas que se han presentado después Sí, con la privatización. Que acusan ahora problemas que se están manifestando ahora. Por ejemplo, esto que ha sucedido hace poco, Sí. con esta liquidación de deudas a último momento. Las deudas, si se tienen inventariadas, por ejemplo, el Estado expropia unas tierras, se registran de una vez en el activo del Estado, pero al mismo tiempo hay un pasivo, es decir, lo que hay que pagar. Entonces, si se tiene el control de eso y cómo se van valorando o infravalorando con el tiempo, pero la tierra se va subiendo de valor. En el momento en que se vayan a pagar, se hacen las cosas correctamente o se le entregan bonos, por ejemplo, a quienes se les expropian las tierras por decreto. Y esos bonos se emiten para pagar
a 5, 10, 15 o 20 años, y se hacen sorteos también para pagar esas deudas como se hacía antes con otro tipo de deudas. No hubiesen ocurrido estas cosas. Esa ha sido una de las fallas, ¿verdad? Entonces, esa fue una función que yo desarrollé. Y después vino este nombramiento diplomático. Yo he explicado en varias ocasiones, Luisín, que la vocación de diplomático la vieron dos personas inicialmente. El presidente Joaquín Balaguer, cuando yo tenía 27 años, precisamente un día como hoy, estábamos en Washington. Yo fui como periodista por el periódico La Noticia, pero él vio mi presencia y mi desenvolvimiento, algunas cosas que yo dije y que hice delante de él. Y cuando regresamos, le ordenó o les ordenó al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, que en esa época era secretario de Estado, Ramón Emilio Jiménez Hijos, un militar, pero que en ese momento ejercía las funciones de secretario de Estado de Relaciones Exteriores, hoy ministro, y siguió con el gobierno de Antonio Guzmán un año después, en el 78. Tanto a él como a Liselot Marte de Barrio les ordenó que me ofrecieran un puesto como embajador. Como diplomático. Y los dos me llamaron. Y la verdad es que comenzaste en la OEA, pasaste por ¿cuáles países? Bueno, después, entonces, ya mucho después, es que yo realmente asumo funciones a partir del 1909 como embajador ante la Santa Sede en Roma, en el Vaticano. 2009, pero también concurrente en Grecia, donde presenté credenciales. Ahora el embajador en Grecia, por cierto, ya no es el que es embajador ante la Santa Sede, ahora es el que es embajador ante el gobierno italiano, ante el Estado italiano, que es el embajador Tony Raful, que presentó credenciales. Me sustituyó a mí realmente como embajador, Tony, antes de Grecia, porque después de mí ningún embajador había tomado posesión. Y estuviste en Roma. Y en la Orden de Malta también. En la Orden de Malta. Pero ya casi al final del año 2019, el presidente Danilo Medina me comunicó a través del consultor jurídico que se iba a hacer el cambio para Suecia. Yo le dije, muy bien, después de otras opciones que estudiamos. Y entonces yo llegué a Suecia a tomar posesión. Sí, y estuve poco tiempo, pero llegué a tomar posesión. La verdad que un día vamos a hacer un programa sobre las experiencias de un embajador, número uno. Número dos, y las experiencias con los presidentes, porque acusas experiencia como pocos, comenzando en el orden de permanencia con el profesor Juan Bosch, que debe ser una experiencia un poco más allá de lo que sale a relucir, los mentideros, lo que se dice y lo que no se dice. Pero otra cosa, Luisín, que como son las cosas de la vida, yo he conocido a varias figuras que han sido presidentes. Ahí voy. No solo de la República Dominicana. Yo conocí a James Earl Carter, que se le llama Jimmy Carter. Yo lo conocí primero en el año 1972, cuando era gobernador de Georgia, del estado de Georgia. Estuve con él. Que no es el país de Georgia, sino el estado de Georgia. El estado de Georgia, de Estados Unidos. El estado de Georgia. La capital es Atlanta. Y la capital es Atlanta. En esa época la ciudad de Atlanta era una ciudad pequeña, pero empezaba a crecer. La ciudad de la Coca-Cola. Sí, pero en esa época era una ciudad pequeña. Estamos hablando del año 1972. Pero como son las cosas de la vida, él era, o es, y ha sido siempre del Partido Demócrata, ingeniero nuclear, y fue militar en la guerra. Y este señor, que era un desconocido, de repente, 4 años después, el presidente de los Estados Unidos se lanzó a hacer una campaña electoral muy original, publicó un libro llamado Why Not the Best, ¿por qué no el mejor? Y ganó las elecciones. Entonces, cuando gana, yo estuve en Plains, el pueblecito donde él nació, en la transición. Y posteriormente, al año siguiente, en el 1977, cuando se firmaron los tratados para traspasarle
a Panamá el canal, que era para entregarlo en el 1999. Pero fueron unas ceremonias que se celebraron en septiembre, en estos días. En Washington, D.C. fue el presidente Balaguer, pero fue Omar Torrijos por Panamá, que era el presidente de Panamá. Por Chile fue Augusto Pinochet, que es el presidente de México. Carlos Andrés Pérez, que era el presidente democrático de Venezuela. Ahí había jefes de Estado y de gobierno de todas las tendencias y posiciones desde el punto de vista de la democracia y la no democracia. Entonces ahí estaba Jimmy Carter también, con todos los jefes de Estado, y yo estaba ahí. Yo estuve en el Salón de la Organización de Estados Americanos, donde había estado antes en varias ocasiones, porque siempre el ambiente diplomático me gustó. Y ahí estaba... Te atrajo. Si tú sabes quién estaba ahí también, el canciller, nuestro canciller actual, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Porque Roberto Álvarez en esa época trabajaba en la Organización de Estados Americanos. Sí, mucho tiempo. Y Roberto era el traductor oficial del presidente Balaguer, lo asignó la OEA. ¿Cuándo? Eso se puede decir ya, porque hace mucho tiempo. Después que pasó la ceremonia de una cena que se celebró en la Casa Blanca, a la cual yo no asistí porque era de noche, y a mí no me tocó asistir. Sí, yo asistí a la Casa Blanca al otro día o 2 días después, pero esa noche no. Pero sí Roberto, que era el traductor del presidente Balaguer. Roberto estuvo esa noche al lado del presidente Balaguer, o detrás, porque el presidente Balaguer lo sentaron junto al vicepresidente de los Estados Unidos, que era Walter Mondale, un famoso senador de Minnesota, que después fue vicepresidente. Y después de esa cena, entonces yo me encontré con Roberto en un parque que estaba frente a la Casa Blanca, y él me contó algunas cosas, pero a mí sí me correspondió ingresar a la Casa Blanca, es decir, a la mansión presidencial, donde reside y trabaja el presidente de los Estados Unidos, después de día, cuando el presidente Balaguer fue recibido en privado por el presidente Jimmy Carter, y fue 1977. Estamos hablando de hace 45 años, pero fue un momento muy importante. Ya hacía 11 años que Balaguer estaba gobernando, desde 1966, y el Partido Revolucionario Dominicano ya tenía de candidato a Antonio Guzmán, o de precandidato. Todavía no habían elegido el candidato, porque había 3 precandidatos, que eran Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta y Antonio Guzmán. La convención se iba a celebrar en noviembre. Pero el Partido Revolucionario Dominicano tenía su campaña muy activa. Ya Juan Bosch no era el líder del Partido Revolucionario Dominicano, porque 4 años había dejado al PRD y había formado el Partido de la Liberación Dominicana, 4 años antes, en el 1973. Entonces, eso creó muchas expectativas. El cambio con Carter, porque Carter planteó una política que era la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad. Era un cambio en la política exterior que incidía también en la República Dominicana. Y al salir con el presidente Balaguer de la reunión, caminando por el jardín, yo estaba ahí junto con Marino Mendoza, el periodista que después fue abogado y miembro de la Junta Central Electoral. Estábamos nosotros 2, los únicos periodistas dominicanos, aunque eran 15 o 20 periodistas que habíamos asistido, pero hubo que hacer un pool, lo que se llama el pool por países, ¿verdad? Para que nosotros entonces le diéramos la información a los demás. Y cuando el presidente Carter despide al presidente Balaguer, se va el presidente Balaguer con su comitiva, él se acerca a los periodistas que estábamos ahí y da unas declaraciones famosas que fueron muy destacadas en los medios aquí. El presidente Joaquín Balaguer ha sido un ejemplo al realizar el cambio. Lo vamos a ver hoy. El cambio de la dictadura a la democracia. No, todavía no llegaremos porque eso es el 77, pero si quieres lo podemos... Si llegamos hasta el 2000. Lo podemos buscar. No sé si vamos a tener tiempo de llegar hasta el 2000.
pero vamos a ver si está por aquí. 77, lo que dijo tiene que estar en esta, aquí es que está, aquí está. Ah, míralo ahí. 1977. Permíteme esto, lo que mira allí en pantalla, aquí en pantalla. Aquí, ¿verdad? No, mira que te tenemos ahí. Ah, ahí está. Permíteme esto. Ahí estaba reunido, eso fue antes de salir Carter de la reunión. Ese es el periodo. Fíjense, he hecho esto y he dicho que va a estar aquí, porque ciertamente, fíjense ustedes cómo estas cosas que estamos actualizando, cómo están aquí en estas publicaciones que vamos a ver. Y evidentemente que era la época de Balaguer, de Peña Gómez, y todas estas cosas interesantes, pero muchas cosas interesantes aquí, ¿eh? Ah, pero mira, bueno, pero no vamos a comenzar por aquí porque entonces tenemos que comenzar por el 50. Vamos a terminar la conversación para arrancar. Bueno, podemos dar unas pinceladas finales Sí. sobre lo que fue ese cambio del año 1977-78, ¿verdad? Sí. Porque ya al año siguiente, Bueno, sí. Antonio Guzmán, que era el candidato del Partido Las Revolucionario famosas Dominicano, elecciones que subió el PRD. ganó la presidencia. Eso de fallo histórico se refiere No, pero no lo de ahora, lo a vamos un a dar fallo que emitió la Junta Central con Electoral. los 4 después. senadores. Ahí hay un amigo mío, Iván Rondón La Sánchez. crisis, gacetazos, telefonazos, Sí, pero ahí fue que me le quitaron la senaduría a Iván Rondón Sánchez. en esa época. Sí, de Atomayor. Lo negociaron, ganó su senaduría y lo quitaron. Ah, no, eso no lo recordaba, pero mire, antes de eso estuvo el 76, ¿verdad? Del cual vamos a hablar en otra ocasión. Bueno, tendremos tiempo. Sí, vámonos entonces. Evidentemente que te preguntaba y estuviste con Juan Bosch. Conociste Balaguer, Leonel, los del PLD, y como dicen por ahí María se va. Bueno, al final del programa voy a hacer un conversatorio sobre hechos actuales, pero quisiera irme directamente al año 1950. Correcto. ¿Qué marca, qué pauta ese año? Vamos a ver, Víctor. Bueno, el año 1950 fue el acontecimiento más importante, así fue lo que se llama la Guerra de Corea. Todavía hoy Corea está dividido en Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Bueno, estalló una guerra entre el norte y el sur, pero naturalmente con la participación en esa guerra de los bloques, un bloque que era el bloque integrado por la República Popular China, que se había fundado apenas en el mes de octubre, después del triunfo de Mao Zedong, ¿verdad? Tema que ya vimos en otra ocasión, cuando nos referimos a todo ese proceso que se produjo en ese país. La China es ahora de Mao, 1949. Pero no está de más recordar que en el 1949, hacía apenas 4 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, en el 55, ¿verdad? Y todo esto eran las consecuencias de los bloques que se formaron, el bloque de los países socialistas y el bloque de los países capitalistas democráticos encabezados por los Estados Unidos. Esa fue una guerra que duró 3 años, la Guerra de Corea del año 1950. Pero en el plano internacional de la República Dominicana, victoria diplomática de Trujillo. La OEA, Organización de Estados Americanos, pide que no se intervenga en los asuntos de la República Dominicana. Todo esto se refiere a que el año anterior, 1949, la República Dominicana se había producido por Luperón en el norte la primera invasión contra Trujillo que fracasó. Tú has oído hablar muchas veces de eso y los amigos televidentes también, Luisín.
de ese tema. Sí, de eso hablamos ya en la anterior, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Bueno, fue en ese contexto que comenzaron a desarrollarse 50, los acontecimientos del año 50. Sí. Victoria diplomática de Trujillo, OEA pide no intervenir en asuntos de RD. Trujillo, países víctimas de conspiración internacional. Fíjate, en el 50, el 29 de septiembre, aquí, director, se crea ley aprobada la Fuerza Aérea Dominicana, que es el cuerpo de aviación, ¿verdad? Y aquí hay un cheque, míralo aquí, ahí abajo, director, sí, subiendo más, exacto, abajo está, director. Eso es. Ahí. Y ahora vamos a ver qué dice ese cheque, fríselo ahí. Vamos a ver ese cheque ahí, director. Habla de un cheque de 30 pesos. Esto era un... pero esto fue en Baní. Vamos a ver esto, me interesa esto. El Partido Dominicano mantenía un fuerte programa de asistencia social por subsidios personales. Algunos de estos subsidios encubrían labores de caliezaje en favor del régimen. Aquí este cheque fue pagado a una persona residente en Baní por valor de 30 pesos. O sea, un peso diario. Eso eran $30 de la época, Sí, que serían era el doble ahora de lo que ganaba un $200. soldado raso. Es decir, que los chivatos ganaban más. Eso fue en el 59, imagínate tú. 49. 49. Asesinan en La Habana a Mauricio Báez y fallece Héctor J. Díaz. Ahí, Mauricio Báez, líder sindical, que el 11 de septiembre es el aniversario del Club Mauricio Báez, el mejor club social y deportivo por mucho que existe en República Dominicana. Bueno, ya tenemos el 50. Espérate, se te quedó en la parte internacional algo. Déjame ponerte a prueba. Aquí hay una noticia que se llama el maracanazo. ¿A que tú no me dices por qué fue eso? El maracanato. Maracanazo. Maracanazo. Sí, yo sé que tú no ibas a ver. Bueno, hubo el Bogotazo, pero el Bogotazo fue en el, Eso es político. en el 1948. Sí, el maracanazo fue deportivo. Ese fue que se celebró el Mundial en Brasil, en Río de Janeiro, el Mundial de Fútbol. Todo estaba listo para que Brasil, ¿verdad?, la pentacampeona de fútbol, le ganara a un paisito en ese entonces que se llamaba Uruguay. Ese año, el estadio para entonces más grande del mundo, que es el Maracaná, se inauguró y estaba jugando con el mejor equipo del mundo, que era Brasil. Y estaba jugando la Copa del Mundo y llegaron al partido final por la medalla de oro por el campeón. Faltando 10 minutos para la final, Gilla rompe el empate a un gol y silencia el Maracaná. Uruguay, un país de 4 millones de habitantes, y para esa época tenía menos. El pequeño acababa de ganar por segunda vez la Copa del Mundo, que había goleado casi a placer a todos sus adversarios. Hasta ese momento Brasil había ganado todo por mucho. Por eso le llaman el maracanazo, porque ha sido el primer gran fracaso en la historia del deporte. Los franceses sufren peor derrota en Vietnam. Pero en Haití asumió la presidencia Paul Magliori. Bernard Chat murió a la edad de 92 años y el rey Abdullah proclamó el reinado Hachemi de Jordania. De manera que esto fue lo que ocurrió en el 50. Vamos al 51, don Víctor. Bueno, en el 51, en esta cronología que publicó ya hace más de 20 años el periódico Hoy, preparada por el buen amigo, en paz descanse, Adriano Miguel Tejada, se anuncia que Negro, que es Héctor Bienvenido, le decían Negro, Trujillo Molina, el hermano más discreto, Alias Negro, el hermano más discreto y de Héctor más Bienvenido. confianza, y el hermano menor de Trujillo, al que Trujillo le tuvo hasta el punto, era menos jefe que Petán. más que Petán. Negro era más jefe. Claro, siempre. Fue más jefe que Petán, fue secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Yo te pregunto porque yo... pero además fue sé presidente poco. de la República, con la autoridad de un presidente de la República.
y fue al único que Trujillo le concedió el título de generalísimo en el año 1958. Aquí está Negro, aquí está, o sea, Héctor Bienvenido. Ah, pero mire, se me parecía Está Rafael Trujillo y la madre de los dos, doña Julia. Tú sabes, Luisín, ¿Y ese no es Petán? No, ese es Rafael Leonidas Trujillo Molina. No, negro, ese es negro. Ese es Negro Trujillo. Héctor Bienvenido Trujillo. Yo hubiese pensado que ese es Petán. No, Héctor Bienvenido Trujillo Saco Molina. cero en trujillismo. Es que ya en el año 51 se vislumbraba que él iba a ser presidente por lo siguiente. Trujillo fue presidente de la República desde el 1930 al 1934 y el vicepresidente se llamaba Rafael Estrella Ureña. Sí. Pero Rafael Estrella Ureña era el jefe de la oposición contra el gobierno de Horacio Vázquez, el que gobernó del 1924 al 30. Y encabezó la oposición y llegó a donde Trujillo para que se combinaran con Trujillo y desplazaran a Horacio Vázquez en febrero del 30. Y Estrella Ureña entonces es el vicepresidente con Trujillo a partir del 30, pero después cayó en desgracia. Y en el 1934 los periodos eran de 4 años. Tú me dirás, por ahora son de 4, pero yo voy a explicar una cosa, Luisín, ¿qué pasó? 34, 38 de 4. Trujillo entonces cambió el vice. El vice pasó a ser Jacinto Bienvenido Peinado, abuelo de Jacinto Peinado, el que tuvimos como senador del distrito del Partido Jacinto Reformista. Peinado Garrigoso. Correcto. Pero en el 1938, entonces Trujillo ya no es candidato presidencial. Es Jacinto Bienvenido Peinado y de vicepresidente Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. Pero ¿qué ocurre? Que Jacinto de Peinado fallece en el 1940. ¿Y qué hay que hacer? Poner al vice. ¿Quién es Manuel de Jesús Troncoso de la Concha? ¿Quién era Manuel de Jesús Troncoso de la Concha? El abuelo de Carlos Morales Troncoso, que fue vicepresidente de la República de Balaguer y después ministro de Relaciones Exteriores con el doctor Leonel Fernández, un gran empresario. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y se desarrollan los acontecimientos desde el 39 al 42, porque la guerra duró hasta el 45, pero en el 42 entonces se plantea, se hace una campaña, la hace el Partido Dominicano, que era el partido de Trujillo, para que Trujillo vuelva al poder, y la campaña es Seguiré a caballo. Yo tengo aquí en mi celular un video con esa campaña de Trujillo en el Listín Diario, con el Listín Diario. El video. Bueno, yo tengo el video de los periódicos, que lo firmé. Lo firmé hace un tiempo, pero lo tengo aquí en mi celular. Y tú ves en el Listín Diario la campaña de Trujillo a caballo, y el Listín Diario apoyando a Trujillo. Entonces, Trujillo gana las elecciones de 1942. Y el mismo día que gana las elecciones, su hermano Héctor, Negro, era el secretario de Marina y Guerra, que así se llamaba el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Y Negro era un militar, ¿eh? Negro estudió milicia en Francia, lo mandó Trujillo a estudiar en Francia. Asume la presidencia de la República, porque renunció al presidente ese día, Manuel Jesús Troncoso de la Concha, el 16 de mayo de 1942. La Constitución establecía que si el presidente renunciaba y no había vicepresidente, la presidencia la ocupaba el secretario de Estado de Guerra y Marina. Pero al mismo tiempo, el secretario de Estado de Guerra y Marina renuncia y Trujillo, estamos hablando del año 1942, en medio de una guerra mundial. ¿eh? La segunda. La Segunda Guerra Mundial produjo 50 millones de muertos y se peleó en todas partes. Y por aquí en el Caribe incluso fue hundido un barco mercante dominicano como fruto de esa guerra. O sea, estábamos en una situación excepcional. Entonces Trujillo, que ha ganado las elecciones del 16 de mayo de 1942, ya el 17 de mayo es presidente de la República. Que
Por cierto, es que comienza el reinado de Balaguer. pero no todavía. Sí, el Vamos a hablar de 42, Balaguer ahora. Entonces el 16... pero ya en los 40 es... No, todavía. El reinado no, pero... No, pero el reinado no, comienza su andar. No, ya él había empezado en Sí. los años 30. El como andar es diplomático. a pulular a pulular en Desde el en cargo. 1940, Balaguer Exacto. era el embajador A eso que me refiero. ante el gobierno de Colombia y concurrente Ahí es que me en refiero. Ecuador, Perú. Pero Balaguer vamos a, hablar 40-42 estaba en Colombia. vamos a hablar de Balaguer en un momentito, inclusive de algunas cosas interesantes que él menciona aquí en su libro, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Ok. Que por cierto hay un libro interesante que yo lo recomiendo, que se llama El Doctor, que acaba de salir, Sí, escrito por el amigo José Miguel Soto Jiménez. tremendo libro. Muy bueno. Vamos a hablar de eso. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que es importante para saber estas jugadas del régimen de Trujillo. Negro, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, de Guerra y Marina, ¿verdad? Trujillo presidente, pero Trujillo se juramenta el 16 de agosto. Reformaron la Constitución, Luisín. ¿Y tú sabes de cuánto eran los periodos presidenciales a partir de ahí? De 5 años en vez de 4. 42, 47. 47, 52. 52, 57. 57, 62. Entonces, por eso en este periódico se dice, Negro Trujillo, Héctor Bienvenido, será presidente el año siguiente. Sin vicepresidente, Luisín. La vicepresidencia fue eliminada. Trujillo no era fácil. Trujillo no era fácil. Miren todo lo que hizo Trujillo entonces en eso que muy bien ha descrito, ¿no? Víctor Grimaldi como comentario, como colofón a los leads de las noticias. Inauguran el ingenio Río Jaina, estamos hablando del 51, el Código Trujillo de Trabajo, nombrado así en honor del autor, todo era el nombre de Trujillo, ¿verdad? Trujillo pierde el incidente del Quetzal. Ah, mira, murió María Montés, precisamente un 7 de septiembre, por eso este septiembre se celebra un aniversario, una fecha, se recuerda la fecha de su muerte. Millones de pesos son invertidos en la industrialización del abacá para producir cáñamo de Manila. Fallece don Chiro Bonetti, José María Bonetti, hijo, don Chiro. José María Bonetti, hijo. José María Bonetti Ernest. Sí. José María Bonetti Ernest es el bisabuelo de José Miguel Bonetti Guerra y de Roberto Bonetti Guerra. Son O sea, él, los troncos de la familia Bonetti Guerra. no, el abuelo, perdón. No, ellos, los hijos, los que mencionaste, que hoy están... Él es el abuelo, perdón, ellos son nietos. Sí. Y él, o sea, sería el bisabuelo de Ligia Bonetti y de sus hermanos. Claro. Quiero hacer un paréntesis porque aquí hay una noticia que no quiero pasar por alto y quiero tu comentario. Porque dice aquí, desde el año pasado está apareciendo en el Diario del Caribe una sección en la página editorial publicada denominada El Foro Público, en la cual un formato al estilo de cartas al director denuncian actuaciones, se denigran conductas y se fomenta el chisme en el Caribe. El Foro Público. El Foro Público lo escriben inspectores del servicio del Partido Dominicano y el que caía en el Foro Público se embromaba porque era una especie de lo que pasa con las redes sociales hoy día que hacen maldades y no se sabe quién las hace, pero esto era el Foro Público. Dame tu opinión del Foro Público. Es lo mismo, como tú dices, de una parte de las redes sociales. Sí, porque de una no todas las redes sociales actúan así, ¿verdad? La malidecencia, la parte negativa y una parte El que lo positiva sentaba en también. el Foro Público estaba en mala con Trujillo. Correcto, sí, eso se manejaba ahí. Pero ese nombre negro, ¿no te llama la atención? Sí. Mira lo que dice aquí de negro, Balaguer. ¿Qué dice? En Memorias del Cortesano.
Negro Trujillo fue socio principal desde su fundación de La Manicera, de la Sociedad Industrial Dominicana. ¿Tú sabías? Ah, no sabía, ¿no? Dice Balaguer. Empresa industrial dedicada al procesamiento de grasas vegetales de la Sociedad Industrial Dominicana. Dice, y señala también, bueno, menciona a José María Bonetti Burgos, el hijo de José María Bonetti Ernest. Tú mencionaste el año en que murió José María Bonetti Ernest, fue el 51. 51. El papá, 7 de diciembre sí, del el 51. papá del papá de José Miguel Bonetti Guerra, que es este que está aquí, mírenlo aquí, vamos a ver la cámara, la página 223 de Memorias de un cortesano del área de Trujillo de Joaquín Balaguer. Aquí está Negro, y aquí está Trujillo, y aquí está Balaguer, en una cena. Balaguer siempre estuvo muy cerca de Trujillo. Balaguer fue el principal colaborador De Trujillo. de Trujillo, digamos, durante los 31 años, porque Balaguer, Joaquín Balaguer, cuando Trujillo es presidente de la República en el 1930, apenas tenía 24 años de edad, pero ya Balaguer tenía varios años en las lides políticas. Y el líder político realmente que Balaguer seguía era Rafael Estrella Ureña, que mencionamos hace un momento. Sí. Rafael Estrella Ureña fue el primer vicepresidente de Trujillo, aunque cayó después en desgracia. Pero lo más importante no es eso, del vínculo de Joaquín Balaguer con Trujillo. Joaquín Balaguer Ricardo, que es el segundo apellido, era pariente de Bienvenida Ricardo, de la segunda esposa de Trujillo. Y en los primeros tiempos, ahí donde está lo que se llama el Palacio Nacional, el Palacio de la Presidencia de la República, donde está hoy el Palacio Nacional, ese Palacio Nacional fue construido en el año 1946, fue inaugurado. Pero antes no existía ese Palacio Nacional, pero sí un edificio que era la mansión presidencial. Había sido la oficina de la receptoría de aduanas desde principios del siglo XX, sobre todo a partir del 1907, cuando se firmó un acuerdo con los Estados Unidos que se llama la Convención, que esa convención produjo lo que se llamó la receptoría de aduanas. Los Estados Unidos controlaban las aduanas para que le pagáramos la deuda externa. Entonces, alrededor de la mansión, que era donde estaba la receptoría de aduanas, había varios chalets. Y en esos chalets, en uno de esos chalets, vivía Trujillo, ya presidente de la República, y ahí vivió durante un tiempo, como él era sobrino de la esposa de Trujillo, Joaquín Balaguer, que era un jovencito. Trujillo le llevaba a Balaguer. Trujillo nació el 24 de octubre de 1891 y Balaguer el 1 de septiembre de 1906. Le llevaba 15 años, ¿verdad? Para la época era mucho. Sí. Y desde esa época ya... Pero Balaguer comenzó con un rango bajo del servicio exterior en Madrid, que en Francia. Después vino aquí, tuvo un tiempo en la Secretaría de la Presidencia, y después ya en el 40 se va a Bogotá, después a México en el 50 y regresa ya como secretario de Educación a principios de los 50, después es ministro de Relaciones Exteriores y después es ministro de la Presidencia, que antes se llamaba secretario de Estado de la Presidencia. Bueno, vamos a completar aquí el año 51, ven ustedes... Truman cesa al general MacArthur, el famoso general MacArthur, ¿no? Aquí, director. Reelección apoteósica de Perón en Argentina. Churchill vuelve de nuevo al gobierno. ¿Ustedes saben quién instaló a Winston Churchill ahí en ese momento? La reina Isabel II. De eso vamos a hablar más adelante.
No, vamos a hablar ya, porque aquí tenemos el año 1952. Ah, ok, entonces Y aunque- primeros Juegos Panamericanos que fueron en Argentina, y ya ven ustedes el 51. Vámonos al 52. Bueno, el 52, por la parte de la República Dominicana, lo que destaca la crónica de esta reseña realizada por Adriano Miguel Tejada es que llegó la televisión al país. Oh, sí, que estos días, el 1 de agosto. La RCA, Radio Corporation of America, Sí. Corporación de Radio Americana de los Estados Unidos, que era muy famosa antes, es la que instala ese primer canal de radio y televisión En el dominicana, mismo lugar donde está ahora. en el mismo sitio. Y vemos ahí a Negro Trujillo de nuevo, ya porque las elecciones fueron el 16 de mayo y tomó posesión el 16 de agosto, Como presidente. ya como presidente, es elegido presidente. Y aquí dice, el jefe quiere el negocio de la electricidad, pero no era para él realmente. El Trujillo, en el Caribe, por cierto, desde que el Caribe surgió, yo tengo fotografías de muchas portadas del Caribe del año 1948, siempre hubo una campaña contra la compañía eléctrica de Santo Domingo, que fue fundada en el 1929-1930, y también contra los usureros, contra los prestamistas. Claro, después dicen que la esposa de Trujillo también creó su banquito, pero no sé si es una calumnia. Pero bueno, estamos en el año 52. Ahora, ese año, interesante eso que está ahí, vamos a ver qué... No, Andrés Requena, Sí. que es un famoso líder político, escritor, Andrés Requena, quien denunciara los crímenes del régimen de Rafael Trujillo años antes, fue asesinado en Nueva York en ese año. Y se mencionó, él una vez después lo entrevistaron aquí, a Félix W. Bernardino, Sí, sí. que después Permíteme se vio. esto para irlo agarrando, que aquí te tengo algo para preguntar. Después, Luisín, ese personaje, Félix W. Bernardino, está aquí en este libro mío, Sangre en el barrio del jefe, que tiene 340 páginas y tantas. De una manera importantísima, clave, en una serie de hechos que produjeron finalmente la desaparición de Trujillo. Porque fue una cadena de crímenes en que se vio involucrado Félix W. Bernardino, ese que se mencionó en el asesinato de 1952 de Andrés Requena, el que participó en estos hechos, sobre todo en la desaparición del Vasco Galíndez en 1956. ¿Cómo no? Del asesinato de Octavio de la Maza, el hermano de Antonio de la Maza. Antonio de la Maza es Aquí está descrito la historia de Bernardino. el personaje más importante, o uno de los más importantes. Yo digo que es el alma del 30 de mayo. Y el hermano Antonio de la Maza de Octavio. Y Bernardino estuvo en todos esos crímenes. Naturalmente, ¿podía Bernardino involucrarse en esos crímenes sin tener la anuencia del jefe? No. Se pregunta un amigo televidente. Pero mira, este año 1952 es muy pródigo, porque fíjate la muerte de dos grandes. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para completarlo hoy, pero no importa, ahora que queda vida y tiempo. Por favor, el señor director, colóqueme los teléfonos para cualquier persona que quiera hacer una pregunta o algún comentario o algún gazapo, ¿no? O alguna sugerencia o alguna corrección, no las puede hacer, ¿verdad? Obviamente que esté documentada. O alguna pregunta. O alguna pregunta, sí, porque nosotros nos estamos basando en este documento y yo estoy entrevistando a un investigador de estos temas. Pero fíjense ustedes, falleció Américo Lugo y Federico Enríquez Carvajal. Yo tengo una predilección y don Américo Lugo por su memorable carta, la más fina prosa dominicana, el príncipe de los escritores dominicanos se consideró, hablamos de la época, ¿no?, a don Américo Lugo. Y aquella carta
que es memorable. Yo invito a ustedes que busquen esa carta de Américo Lugo. 16 de mayo de 1960. Hábleme un poco de esa Vamos carta. a saltar para allá. Sí, vamos a hablar de esa carta. Pero con documentos, ¿eh? Por supuesto. No vamos a fabular. Archivo General de la Nación. Mira, Luisín, tú te llamas Luis. También Luis Ruiz Trujillo era tu tocayo. Luis Ruiz Trujillo, esto es un apunte porque don Luis Ruiz Trujillo me decía cosas, aparte de las entrevistas que yo le hice para la televisión, que están en mi canal de YouTube, que yo las anotaba aquí a mano. Que puedo leer en algún otro momento o ahora algunas cosas, pero Por cierto, Trujillo y Américo Lugo, eso es lo estás que hablando de Luis Ruiz Trujillo, que fue colega mío. en el Comité Olímpico. Ah, está buena tu memoria. No, pero el Un saludo a Gonzalo Mejía Arnal, que fue el que me puso en ese tono y que hizo un proceso de investigación para su no, libro. pero familia también de una figura muy distinguida del exilio, ¿verdad? Gonzalo. Oh, pero claro, ajá, su padre. Claro. Pero que Gonzalo tuvo... Y el mejor libro de historia, creo que fue su abuelo que lo escribió, No, y el mejor sobre libro... los primeros años de Trujillo y del Sí. siglo XX Sí, cómo dominicano, no, lo cómo no, escribió, creo que fue el abuelo o un tío abuelo de él. Pero el mejor libro... Si no su papá, no creo que pero fuera por su papá, mucho, su con el abuelo. perdón Sí. de todos, sobre la... De Lilis a Trujillo se llama. Sí, el mejor libro del deporte lo ha Lo escrito escribió Gonzalo. No, lo ha escrito y está haciendo... Gonzalo Mejía. Sí. Valga la aclaración. Sí, Gonzalo Mejía Arnal, Arnaiz. que ha escrito Arnaiz, es Arnaiz. Arnal, con R. Arnaiz. Lleva 2 tomos y viene un tercero, pero joyas. No lo conozco, pero me gustaría conocer esos libros. Debes de tenerlo, porque es la Me interesan historia. tenerlos. Por ejemplo, Me ahí interesa está tenerlos. Luis Ruiz Trujillo. Pero que no fue solo, presidente pero del no Comité solo Luis Olímpico. Ruiz Trujillo, No, ahí está todo el mundo. Te cité porque tú me lo has... uno de los fundadores del Comité Olímpico Dominicano fue Johnny Aves García. Fue secretario general. Ah, pues está buena tu memoria. No, eso ¿Por lo qué? he leído yo después, yo ni siquiera lo conocí. Saludos, buenas Yo era tardes. muy chiquito en esa época. Porque el comité se funda en el 47 a ocasión de los Juegos de Barranquilla. Aló. Sí, adelante. Buenas tardes, Luisín. Buenas tardes, Víctor. Sí. Buenas. Es una pregunta que quiero hacerle, ya que están documentándonos sobre lo que fue el gobierno de Trujillo y todas estas cosas. La pregunta mía es, ¿ustedes creen que ha habido en la República Dominicana un presidente más nacionalista y que se preocupara más por el pueblo dominicano que Trujillo? Muy bien. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Joaquín Valete de Invivienda. Muchas gracias. ¿Qué opinas, Víctor? La respuesta que le voy a dar tiene que ver con el tema que has planteado, Luisín, de Américo Lugo. Correcto. Y le vamos a dar la respuesta. Bien. Vamos a escuchar esto de Américo, que Víctor me ha Y sorprendido. de un discurso de Trujillo Claro, sobre, que porque menciona a Américo Lugo. Si ustedes creen que esto estaba todo programado, se equivocaron. No, esto fue espontáneo. Lo que esto pasa es lo que vamos traje el libro improvisando yo, aquí. y yo tengo siempre los libros sustrayados y marcados. Vamos a ver, Américo Lugo, que murió, es estamos un en el libro 52, de José Luis Sáez. y murió el 4 de agosto del 52. Este es un libro de José Luis Sáez, un sacerdote jesuita, Claro. un profesor mío. Un gran intelectual y un gran investigador. La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la era de Trujillo, sacerdote que escribe ese libro. 1930-1961, tomo 2, publicado por Archivo General de la Nación. En la página 131, fragmentos del discurso leído por el generalísimo Trujillo en el Te Deum de la Catedral de Santiago, 16 de mayo de 1960. Salió incluso publicado en el diario El Caribe. Es el mismo diario El Caribe de ahora, lo único que el Caribe ha cambiado de dueño, pero es el mismo El Caribe que conocemos. Cambiado de formato, etc. Trujillo invoca protección para iglesia y Estado sigan trabajando juntos. El viernes último recibí la visita de un sacerdote amigo que me dijo, vengo a verlo antes de su partida para Santiago. He sabido que Monseñor Hugo Polanco Brito,
le invitará a un Te Deum. Por Dios, prepare un discurso para que hable en esta ocasión. Y le contesté, Padre, haré lo que se pueda. Quiero comenzar, este es el discurso, comenzar por agradecer al obispo de Santiago, en ese momento, Monseñor Polanco Brito, era el obispo de Santiago, fundador junto con don Alejandro Grullón Espaillat, de la Universidad Católica Madre y Maestra hace 60 años. Sí. Se habla mucho, se menciona a mucha gente, pero don Alejandro Grullón fue la chispa y el motor, la asociación de ciudadanos, muchas pro cosas en desarrollo, Santiago. todo es un equipo, pero Alejandro Grullón junto con Monseñor Polanco Brito. Pero estamos hablando todavía 2 años antes del 62. La universidad no existía. He sabido que Monseñor Polanco le invitará a un Te Deum, ¿verdad? Quiero comenzar por agradecer al obispo de Santiago, Monseñor Polanco, la oportunidad que me brinda de hacer uso de la palabra en este sagrado recinto. Y acepto complacido porque los sentimientos cristianos que bullen en mi corazón deben ser exteriorizados, aunque sea fuera de una tribuna política, bajo las bóvedas de un templo católico, donde hablan los ministros de Dios. Los pueblos a veces olvidan la historia y otras veces la desconocen por completo. Y es por esa razón que quiero hacer algunas citas de carácter histórico. Comenzaré, Luisín Mejía, por un artículo de Américo Lugo. Fuiste quien puso el tema de Américo Lugo, publicado en 1899. Estamos hablando de 61 años antes de este discurso de Trujillo, que pronunció en la Catedral de Santiago el 18 de mayo de 1960. Decía así el ilustre escritor Américo Lugo: no hay que forjarse ilusiones sobre el valor moral del pueblo dominicano. El valor moral alcanza siempre el límite de la capacidad intelectual, y nuestra capacidad intelectual es casi nula. Una inmensa mayoría de ciudadanos que no saben leer ni escribir, para quienes no existen verdaderas necesidades, sino caprichos y pasiones. Bárbaros, en fin, que no conocen más ley que el instinto, más derecho que la fuerza, más hogar que el rancho, más familia que la hembra del fandango, más escuelas que las galleras. Una minoría que sabe leer y escribir, entre la cual sobresalen, es cierto, personalidades que valen un mundo. Tal es el pueblo dominicano. Eso decía Américo Lugo. Y seguía diciendo Américo Lugo: semisalvaje por un lado, ilustrado por otro, en general apático, belicoso, cruel, desinteresado. Pero semejar no es ser. El pueblo dominicano no es degenerado, porque si bien incapaz de las persistencias de las persistencias las virtudes, tira fuertemente hacia ellas, porque aunque falto de vigor y vuelos intelectuales, tiene todavía talento y fuerzas para ponerse de pie y dominar gran espacio de la bóveda celeste, porque aún postrado y miserable, está subiendo, peregrino doliente, el monte sagrado donde el águila de la civilización forma su nido. Qué bien. Hasta ahí lo cita, pero sigue después analizando lo que dijo Trujillo, ¿verdad?, en su discurso, Américo Lugo, y explicando cómo el país y el pueblo dominicano fue a través de la historia desarrollándose, cómo enfrentó la dominación haitiana, las invasiones haitianas, y cómo se desarrolló hasta el régimen de él. Ante la pregunta del amigo televidente, la época de Trujillo, 30 años, el régimen de Trujillo fue una etapa de la vida
Dominicana, en que hubo una serie de realizaciones dentro de una dictadura que devino en tiranía, crímenes, asesinatos, pero sus logros están ahí. Como dice Balaguer en Memorias de un cortesano. Memorias del Cortesano, citando a un autor francés, refiriéndose a la época de Napoleón, el emperador francés: quitad las sangres y hallaréis la verdad. Y él cita también a un autor italiano muy famoso del siglo XIX, a Manzoni, que dice: hay que dejar a la posteridad el juicio de la historia. Claro, la posteridad ya con Trujillo está, y por eso hay un juicio que hace una gran parte del pueblo dominicano de una u otra manera sobre, Bueno, sobre esa época. Mira, en ese año, el 52, es inaugurada la Victoria, la cárcel. Ya te dije esto, pero vamos aquí a este acontecimiento, señores. Esto es una coincidencia que ya la ha citado Víctor. Miren ustedes aquí, don Víctor, léale usted mismo ahí, Isabel. Isabel es la nueva reina de Inglaterra, y hoy Isabel ya cumplió su ciclo de vida en la tierra y ha ido a la morada del Señor, ¿verdad? Falleció Para que ustedes hoy. vean, la reina Isabel de Inglaterra 70 años hace de esto. en el 52 llega al trono, y miren cómo fue. Inglaterra tiene una nueva reina, Isabel II, quien asciende al trono consecuencia del fallecimiento de su padre, el rey Jorge IV, que había llegado al solio en el 1936 a consecuencia de la abdicación de su hermano Eduardo VIII para casarse con una plebeya. Es decir, usted sabe que no se puede casar con alguien que no pueda alcanzar en el trono un título. Entonces, las plebeyas no entraban en ese reino, y esos monarcas de la Grey de Inglaterra les gusta el asunto, ¿no? Se mueven bastante, para no decir otra cosa. Entonces, el hermano abdicó, eso es decir, mejor se salió de eso para casarse con una plebeya que era Wallis Simpson, plebeya porque esa dama era divorciada y eso no lo permitía ni lo permite la corona. Entonces, un día como hoy, asume la presidencia en el como reina, Isabel Alejandra María, que al momento del fallecimiento de su padre, el rey Jorge IV, ella estaba en Kenia. ¿De qué muere el padre de la reina Isabel? Padecía de cáncer del pulmón y tenía problemas cardíacos. Entonces la reina, fíjense ustedes, ese día, el 11 de febrero del 52, ella sería coronada en una ceremonia en la cual todavía no se le colocaba fecha. Y miren cómo fue el entierro, ¿no? Que es lo que se describe aquí, Víctor, ¿no? El cadáver del monarca permaneció 3 días en capilla ardiente. Eso mismo van a hacer con la reina Isabel, por la que desfilarán centenares de miles de sus súbditos. Eso mismo va a ocurrir ahora con la reina Isabel. La fila para rendir el último tributo al rey tuvo 3 millas de largo. Vamos a ver cuánto tendrá esta. Al entierro del rey Jorge IV asistieron 7 monarcas reinantes, 3 presidentes y más de 1000 dignatarios de todo el mundo. Isabel hereda ahora la responsabilidad de la monarquía británica y coincidencialmente hasta este día ella reinó. Que por cierto en el 51 asciende Winston Churchill y ella estuvo ahí. O sea, desde Churchill está la reina hasta ahora. Llega de nuevo a ser primer ministro. Sí, la segunda Churchill. vez. La segunda vez. La segunda ocasión. Mira, este año, pero interesante, se publica el diario de Ana Frank en el 52. Se crea el primer corazón artificial, que interesante.
Falleció la educadora y pedagoga María Montessori, que es historia esto. Italiana. Italiana. Estableció un método de enseñanza muy importante Pero mira, esta noticia me ha sorprendido. para los jóvenes, ¿verdad? Tras operación, hombre se convierte en mujer. pero, Y desde esa época está ese asunto. ¿cuál es ese? Tras operación, hombre se convierte en mujer. Eso es desde que comenzó la humanidad. No me diga. George Hodgkinson, cuando era varón y luego convertido en Christine, el cambio de sexo ha creado un escándalo mundial. Mírenlo, aquí vamos a ver esto, director. Eso fue en el 52. El 52. Yo que pensaba que eso era de esta época. Y había sido militar americano. Sí, ¿verdad? cosa. Pero la cirugía funcionaba bien. Hay otra vez, director, ahí. Jorge, y entonces, ¿cómo se llamó el caballero? Mira. Ay, señores, y la gente cree que la parte de lo que hacen en un país de Sudamérica, que confunden a cualquiera. Bueno, déjame dejar ese tema porque bullying fue un soldado, sí. Vamos a dejar ese tema. Vamos a hacer un paréntesis con Trujillo y los aspectos humanos antes de seguir. Claro, tomando esta llamada. Saludos, buenas tardes. Adelante. Hello. Sí, ¿Estoy en línea? sí, adelante. Hello. Sí, adelante. Te hablo Poy, ¿cómo estás? Oh, pero Alfonso, caramba. Alfonso Poy de Nueva York, ¿cómo estás? Alfonso Poy de Nueva York, El programa. Estoy trabajando, dice que me pusieran un monitor pequeño para coger el programa. Excelente trabajo. Muy bien. ¿Cómo está Nueva York? ¿Sigue mucho el calor allá en Nueva York? No, se está yendo el calor, pero ahora viene el frío, vienen los catarros, la alergia, y ya tú sabes. Quiero decirte, primero, tirarle un piropo a la producción. Cuando estábamos buscando 1977, los muchachos de producción, él buscando, sacaron una imagen. Sí, Eso es producción. Correcto. Eso es televisión. Así. ¿Qué pasó ahí? Que no estaban mirando el celular, que atendieron lo que tenían que hacer, que hicieron una preproducción. Yo no sé, pero así es que hay que hacerlo. Así que se hace. Muy Estoy bien. hablando como director. Muy bien, La otra Alfonso. cosa es, Grimaldi, no tengo que decirte que tú eres una estrella. Y estaba dirigiendo unos trabajos que tienen que ver con un tirano de Venezuela, Pérez Jiménez. Y es increíble el paralelismo entre el accionar de ese tirano de Venezuela y Trujillo. Claro, con las enormes diferencias de que Trujillo tenía mala pasta de un Mussolini chauvinista entregado totalmente al desarrollo de un capitalismo personal y todo ese tipo de cosas. Pero Jiménez era tímido, totalmente tímido. Uno tenía el petróleo, el otro tenía la caña. Que la caña en manos de Trujillo valía casi tanto como el petróleo. Que sería importante en un momento determinado que se haga una similitud con ese pensamiento tan detallista y neuróticamente casi psicótico, en que cada detalle tiene que ser conocido, que es la mentalidad que tiene Víctor Grimaldi, por eso siento tanto respeto por él. Pero hacer una similitud entre esas personalidades de Mussolini, Franco, Trujillo. No, y hay otro personaje Sería muy interesante porque estos programas son extremadamente educativos. Sí, hay otro personaje Dime. con el cual se podría establecer comparaciones, paralelismos, aunque no son exactamente iguales. Es con un dictador que hubo en Venezuela, mucho antes que Trujillo, Juan Vicente Gómez, que tenía Juan Vicente, propiedades donde quiera, pero Balaguer, por se ejemplo, parecía más a Trujillo, Vicente Gómez se parecía más a Trujillo. salvo en que, de acuerdo con Joaquín Balaguer, que fue un colaborador de Trujillo y que conoció bien a Trujillo y al régimen, dice Balaguer en Memoria del Cortesano que Juan Vicente Gómez, que Trujillo
hizo muchas cosas que hizo Juan Vicente Gómez, como tener propiedades. Juan Vicente Gómez tenía tierra donde quiera, en Venezuela, y propiedades. Donde quiera. Y era una época también que Venezuela tampoco tenía el desarrollo industrial que tuvo después, eran más ganaderos sobre todo. Pero, Claro. que Trujillo fue más dominante, que Trujillo se intrometió inclusive en el área de la cultura y de poner la cultura, que ese tema Luisín lo trata en su programa, al servicio del régimen. Tenemos que estar claros, Grimaldi. Trujillo, yo no dudo del nacionalismo de Trujillo. Era nacionalista porque era orgullosamente dominicano. Y yo no dudo de la sinceridad de su nacionalismo, pero defendía lo de él. Éramos organizados porque él hizo un Estado y dijo, el Estado es moi, yo soy el Estado y esto es mío. Éramos una finca. Vamos a estar claros. Una cosa es analizar la realidad y otra cosa es justificar la imagen del dictador. Correcto. Son dos cosas distintas. Ahora, no podemos dejar de cuando, como si se fuese un... Porque tú lo que eres un cirujano frío. Tú miras la realidad tal cual como es. Y cuando estás ahí sacando tripa por un lado para el otro, tú tienes que ir a donde está el problema de la tripa. Trujillo gobernó, desarrolló el Estado Dominicano. La importancia de Trujillo no es solamente lo asombroso de su personalidad, es lo asombroso del detalle del desarrollo y de la estructura de una sociedad que económicamente salió de un salto increíble en términos capitalistas, en todo el sentido de la vida. Donde quiera que él metió las narices, por decirlo así, dominando con su zapatría, donde quiera que él hizo daño, pero también sembró un increíble desarrollo capitalista. No se puede, que todavía no hemos analizado en totalidad, es decir, que te falta hablar muchísimo, te falta todavía investigar más, te falta todavía que cuando tú entres haya un bajo a periódico, a libro viejo en cantidad, porque todavía sigue siendo sorprendente el periodo que incluyó Trujillo. Hay cosas hoy día que son producto del desarrollo de lo que hizo Trujillo. Y hay que estar claro. Perdón, domador, que te estoy cogiendo mucho No, tiempo. para nada. Es un gran placer, Alfonso, la participación. Muy bien. Alfonso. Tomando en cuenta lo que ha dicho Alfonso, yo a veces he pensado que Trujillo es el fundador del empresariado moderno dominicano. El presidente del Consejo de Hombres de Empresa, Pedro Brache, por ejemplo, es nieto de uno de los altos funcionarios del gobierno de Trujillo. Y uno ve los nombres y todo. En definitiva, no quiero decir que sea trujillista, ni mucho menos, pero yo digo que Trujillo estableció también una cultura empresarial. Aquí eso es al margen de los problemas políticos. Como dice, ¿verdad, Alfonso? El desarrollo de la industria, de la banca. El primer banco dominicano verdadero es el Banco de Reservas. El privado es el Banco Popular, pero el Banco Estatal fue el primer banco dominicano, el Banco de Reservas. 47 Después, y el Popular en el 61. en el 37 se creó la moneda, ¿verdad? La moneda física, no en papel, dominicana, se empezó. Pero ya en el 41, cuando se negocia la deuda externa, se establece la necesidad de crear el Banco de Reservas. Bueno, y después el Banco Central, la moneda dominicana, etcétera, y la estabilidad. Luisín, ¿a cómo está el dólar? Está 54, 52, 50, en ese rango para compra y venta. Pero nunca ha llegado al 1000 ni al 2000. No. Bueno, pero ese es el Banco Central que creó Trujillo en el 1947. Ve a ver qué país de América Latina ha tenido la estabilidad monetaria que hemos tenido nosotros. ¿Qué Bueno, tienes aquí? pero hablando haciendo un paréntesis, ya que hicimos un paréntesis en el aspecto económico, vamos a ver que hablamos de la familia de Trujillo. Mira, esta es una revista, yo fotocopié en original, del mismo tamaño, se llamaba Look, L-O-O-K, Look, se publicaba en Estados Unidos. Esto es una publicación del año 1965, ya Trujillo Vamos a estaba... quitar el teléfono para que se vea bien. Con el bicornio. Ya Trujillo estaba muerto. Y la hicieron para
que los lectores de los Estados Unidos era una revista que se leía muchísimo, igual que Life y que Time después, Look, para que los lectores de los Estados Unidos conocieran los antecedentes de la República Dominicana, porque en el año 1965, y se destaca en esta misma revista, los Estados Unidos, el presidente Johnson, en este caso, que era Lyndon B. Johnson, este era al lado de él el subsecretario de Asuntos Interamericanos Thomas Mann, había decidido enviar soldados norteamericanos a intervenir a la República Dominicana cuando estalló la guerra civil. Entonces, esta revista trajo reportajes sobre la presencia de las tropas americanas de los Estados Unidos en Santo Domingo, y entonces también aprovechó, y uno de los reportajes se refería a Trujillo. Trujillo, que era, y su gobierno y su dictadura fue una herencia realmente de la Primera Guerra Mundial, la guerra que comenzó en el 1914 a 1918. ¿Por qué de la Primera Guerra? Porque ahí es que los Estados Unidos llegan al país, en medio de esa guerra, y crean una Guardia Nacional que es a la que se enrola Trujillo, y después Trujillo se relaciona con los comandantes militares de los Marines y asciende, y después políticamente se vincula a don Horacio Álvarez, el presidente, y asciende, pero es un resultado de eso. Los Estados Unidos producen a Trujillo, en definitiva. Y después que se produce el atentado del 30 de mayo del 61 y la vida nacional se convulsiona, elecciones, derrocamiento del presidente Juan Bosch, guerra civil, intervención, entonces se interesan por el personaje. Entonces aquí hay algunos detalles interesantes, mira, entre las cosas que publicaron. Esta señora que está aquí, esa fue la primera esposa de Trujillo, Aminta Ledesma, de San Cristóbal. Con ella tuvo un matrimonio canónico con la Iglesia Católica, como se dice, se casó por la Iglesia. Tenía una cara de tragedia. Pues esa es. No era bonita, qué raro, porque Trujillo se cuadraba feo. Aminta Ledesma, primera esposa. Tenía cara canónica, de fea. No, pero canónica no es fea. No, te quise decir cómo va a ser canónica, sinónimo de feo, pero para bueno, seguir. Pero tenía su musiquita por dentro que Trujillo se casó con ella. Doña Minta Ledesma. Doña Aminta Ledesma. Con el perdón de los familiares, pero... Y la hija, Flor de Oro Trujillo. Esa es la primera hija. Tuvieron otra que murió. Vamos a poner la directora ahí, chequeando ahí, sí. Flor Aminta Ledesma. Y ahí está Flor de Oro. Y al lado está la hija que tuvo dos, pero una murió, pequeñita. Creo que fue al nacer. Y Flor de Oro. Sí. Flor de Oro casó, entre tantos matrimonios que tuvo, con Porfirio Rubirosa. Este es el famoso Porfirio Rubirosa, el Playboy dominicano. Playboy dominicano. Ahí está. Se ve bonita Flor de Oro. Tuvo muchos maridos. Sí. Creo que también casó con López Balaguer, ¿verdad? El cantante. Creo. Y aquí está Porfirio Rubirosa, que fue uno de los esposos de Flor de Oro Trujillo, con una famosa ciudadana de los Estados Unidos. Dice aquí, Leyer, después él se hizo famoso como un playboy internacional y colector de esposas ricas, como Doris Duke, con quien se le ve aquí. Aquí se le ve con Doris Duke, pero también se casó, menciona ahí, con Bárbara Hutton, entre tantas, ¿verdad? No, Rubirosa hizo estrago a donde quiera que llegó. Rubirosa es Rubirosa. Trujillo usó un lenguaje de barricada para describirlo a él, a Rubirosa, a Porfirio, como Rubí. Y aquí está Lina Lobatón. Hablamos de Américo Lugo hace un momento.
hay una familia Lugo Lobatón. Sí. Es decir, que había un parentesco ahí entre los Lobatón y los Lugos. Y Lina Lobatón, Lina Lobatón, tuvo 2 hijos con Trujillo, una hembra y un varón. Aquí está Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, ¿verdad? Y aquí está Flor de Oro, cuando era pequeñita. Fíjate cómo esa revista internacional hizo ese reportaje, que era el Life, si estaba bien acreditada. Y aquí están, en esta foto, varios personajes, pero el más importante, el más destacado es este que está aquí. ¿Quién es ese? Ese es Rafael Leonidas Trujillo Martínez, alias Ramfis. No hay duda, Ramfi Trujillo. Ramfis Trujillo nació cuando Trujillo, ya divorciado de Aminta Ledesma, como era un matrimonio canónico por la iglesia, el divorcio fue civil. Pero él se casó con Bienvenida Ricardo en 1928 y Ramfi nació al año siguiente, en 1929, de doña María Martínez. María Martínez, la madre de Ramfi, de Angelita Trujillo y de Radamés. Pero no estaba casada en ese momento María Martínez con Trujillo. Él nació en el 1929. Trujillo casa con María Martínez, la madre de Ramfis, en el año 1935, en el mes de septiembre. Un año antes se había divorciado de Bienvenida Ricardo. La envió para París a Bienvenida Ricardo y por allá produjo el divorcio. Meses después, en septiembre de 1935, casó con la madre de Ramfis. Y estas fotos, interesante, aquí está Rafael Leonidas Trujillo Molina con Lina Lobatón. Lina Lobatón vivió gran parte de su vida en Miami y Trujillo la iba a visitar allá y allá crió sus hijos. Y Trujillo se ocupó siempre de sus hijos que tuvo con Lina Lobatón. Esos detalles para destacarlos, y entre otras cosas, la revista Luz, que publicaba estos detalles de la vida de Trujillo, también traía muchas informaciones de la intervención militar norteamericana que comenzó el 28 de abril de 1965 y duró hasta el año siguiente. Aquí está Diego Guerra, uno de los combatientes de la revolución, que por cierto, me contó una vez Diego Guerra, en una entrevista que le hice en mi programa de televisión, que en los combates, en la zona que dividía la ciudad en Gascue, el corredor, una vez él salió por el patio de la casa de José María Bonetti Burgos, la casa de los Bonetti. Sí. Y don José María Bonetti Burgos lo recibió ahí, lo protegió. Sí. Qué bueno. Mira, vamos a hacer una llamada. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buena. ¿Es el programa que me habla? Sí. Yo quiero hacerle una pregunta a Víctor Grimaldi. Hágala. Es José Sánchez que le habla de Los Pinas. Sí. Sí, Luis, ¿cómo estamos? Y Víctor. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Dos cosas. Primero, ¿por qué si la empresa Sociedad Industrial La Manicera era del Estado? ¿Cómo es que vino a ser de una parte privada, siendo del Estado? Que me explique eso, a ver cómo cayó a manos del sector privado. Mire, déjeme explicarle, Luis. No, porque eso va a caer ahora en la historia, sale una de las publicaciones, pero... la Sociedad Industrial Dominicana fue creada... Hazlo lo más rápido porque tenemos una pausa ahí, pero... Fue creada en el 1937
por un grupo de socios, entre ellos José María Bonetti Burgos, el papá de los Bonetti, pero también la familia Armenteros, una rama de los Armenteros, fueron de los socios. Y Héctor Bienvenido Trujillo Molina tuvo acciones siempre en esa empresa, pero no eran del Estado. Estaban a nombre de él porque era dinero que invertía Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Cuando se produce la desaparición del régimen de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, se inició un proceso de cambios. A finales del año 1961, el presidente Joaquín Balaguer, que era el presidente de la República, en diciembre, expropió esas acciones que eran de la familia Trujillo y pasaron a ser propiedad del Estado. Los empresarios privados que eran socios, quedaron en otra situación en varias empresas de los que eran socios. Pasaron a ser socios del Estado. Pero en el caso particular de los Bonetti tuvieron muchísimos problemas en tribunales que después los superaron. Después eso se llevó a los tribunales y lo superaron. Bueno, muy bien, ahí está. Puede ser más amplia, pero nos sale en los documentos que estamos viendo. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos abiertos, sus llamadas, sus teléfonos. Arrancamos hoy y es muy amplio el contenido noticioso y apenas vamos a entrar cuando regresemos en el año 1953. Ya ustedes ven, 3 años nos llevaron casi hora y media. Regresamos. Bueno, estamos aquí. El coordinador de piso me hizo así y sabe que es un muchacho muy inteligente. Es que entramos en el año 1953. Caramba, la fecha que nací, el año que nací. Vamos a ver qué ocurrió. Ya usted va para los 70, don Luisín Sí. Mejía, ya hay que decirle don Luisín Mejía. Sí, pero falta uno todavía para eso. Y usted siempre ya, Yo no sé por qué la gente esconde la edad. No entiendo. Porque la edad está en otro asunto. Y ahora... Pero bueno, vamos a ver. Año 1953. Bueno, 1953. Y eso lo menciona Trujillo en el discurso del 18 de mayo de 1960 en la Catedral de Santiago. Esto, Trujillo lo menciona, que se crearon en su régimen, en su gobierno, nuevos obispados de la Iglesia Católica en Santiago, La Vega y San Juan de la Maguana. Porque hasta ese momento, Luisín, el arzobispado de Santo Domingo cubría el país completo. Claro. Ahí es que se crean los obispados. Hoy hay 8 y mira, y ahí nada más fueron 3, era el cuarto. Pero San Juan siempre tuvo. Y no, San Juan tuvo a partir de ahí. Claro, entonces, ¿qué más noticias hay ahí en el 53? Bueno, en ese año fue inaugurada la base militar que se conoce como San Isidro. Mira, donde está la Fuerza Aérea. Mira la torre que hoy día está ahí, sigue ahí. La Fuerza Aérea de la República Dominicana, así es que se llama ahora, ¿verdad? Sí, Fuerza Aérea República Dominicana. Antes era Fuerza Aérea Dominicana. Sí. Y en el gobierno de Trujillo se llamaba Aviación Militar Dominicana. Sí. Mira eso, Rubirosa da otro braguetazo. Rubirosa, Porfirio Rubirosa. Eso es una frase de Adriano Miguel. Se supo hoy aquí que el dominicano Porfirio Rubirosa, diplomático conocido como derrochador y deportista, contrajo nuevo matrimonio en los Estados Unidos. Rubirosa casó con Bárbara Huston, nieta del fundador de la cadena norteamericana de tiendas Woolworths. ¿Existe todavía esa cadena? No, creo que hay una tienda Woolworth, sí, por ahí,
Esos barrios de Nueva York, no sé si Woolworth está abierto. Después de la pandemia uno no sabe nada. En medio de un escándalo por adulterio y su amorío con la actriz Sasha Garborough. Ella llevaba 5 matrimonios, Bárbara Houston, y él 4. Estaban compitiendo, Luisín. No son fáciles. Tenía mucho amor al matrimonio, se casaban muchas veces. Entonces dice que el primer matrimonio de Rubirosa lo fue con la primera hija de Trujillo, Flor de Oro, que era lo que hablábamos hace un rato. Y Joaquín Balaguer, que en ese momento ya era el canciller. Qué raro que no me ha escrito Hipólito García Recio. Debe estar durmiendo. Balaguer alaba pago de deuda. Era el secretario de Relaciones Exteriores. Balaguer. En ese momento ya. Balaguer vino desde México, era embajador en México y Trujillo Estamos lo hablando trajo del 53. como secretario de Era el Educación. canciller de la República. Y Por eso después el sabía canciller. tanto Balaguer. Pasó por todos los cargos. Ministro de Educación, Pero ministro dice de aquí Relaciones Exteriores. que al terminar el discurso del doctor Balaguer y después de deliberar, el senador Rafael Vidal leyó un informe favorable al proyecto de erigir sendas tarjas en la capital y en Luperón sobre la cancelación de la deuda interna que llegaba a 31.318.536.91 Oye, pesos con 91 centavos. Luisín, ¿por qué ahora hay tantos problemas para pagar deuda interna y hay que pagar comisiones y hacer chanchullo? Y cuando Trujillo se pagaba la deuda interna sin problemas. bueno, Estos líos que hay con pagos de deuda y cosas. un televidente te preguntó, mira, vamos rápidamente en ese año. Ay, señores, mírenlo aquí, la coronación de la reina en el 53. Sí, porque ella asumió en el 1952, Sí, pero la pero coronación, la coronación fue en mírenlo 1952. ahí, ay, la reina que hoy se fue. Bueno, esa es la reina ahí, miren ahí la foto. Y ese el año murió Stalin, el gran transformador y rudo patriarca ruso. Rusia siempre ha estado en noticias, Bueno, es que el Rusia- estalinismo. Vamos Rusia a ver es una potencia. el asalto siempre al lo ha sido. cuartel Moncada. Tropas leales al dictador Fulgencio Batista rechazaron asalto al cuartel Moncada. Al fin de la guerra de Corea. Salió la revista Playboy y murió Jorge Negrete. Oiga bien, Jorge Negrete. Cantante mexicano. Y el mariscal Tito escogido presidente de Yugoslavia. Hillary conquista, por primera vez llegaron al monte Everest. Interesante el 53, vamos al 54. Por Bueno, lo menos el vamos a ci- llegar hoy al 55, ¿eh? La noticia más importante del 54, ya hablamos en un programa completo, que fue cuando Trujillo fue de gira por Europa, Ah, sí, visitó que fue a España, España y después a Italia. después fue a Italia a visitar al Papa en el Vaticano. Lo recibieron con honores. Como jefe de Estado, aunque él fue como Trujillo de gira en enviado, España, embajador extraordinario, pero le dieron tratamiento de jefe de y Estado ya pasamos el video de Trujillo ahí en eso. en ese viaje. Se produjo en ese año también el espectacular robo al Royal Bank, al Banco Royal, que estaba la sucursal en Santiago. Ahí fue ese famoso atraco. Y en esa época había De ladrones así, Eudes Maldonado era el que encabezaba el grupo. pero no le tenían miedo a Trujillo esa gente. Bueno, después a todos se le aplicó la ley de fuga. La- Perdón, que me reí sin querer. Dice aquí, ¿Qué es la ley de fuga? yo no sé. Tú sabes qué. O sea que ellos se fueron y se fugaron, pero no aparecieron más nunca. Después Ay, dijeron Dios que mío. se escaparon, aparecieron muertos todos. Pero después de eso no hubo más robo a bancos. El próximo atraco hacia bancos, En el 70, ¿no? famoso, siempre hubo pequeños atracos, pero así grande, fue a otra sucursal del Royal Bank. 18 años después, en el noviembre de 1972 o 71, En el 71. en Naco, Sí. 71 fue, entonces 17 años después, Sí, casi que ahí 18 fue, después, que fue el caso del canje que decía que el grupo de Amaury sí, era que se sí, acusaba. sí. Y la persecución de ese grupo inclusive
provocó en un momento la persecución de uno perteneciente a ese grupo. Pues se refugió, ya había muerto a Mauri y su grupo, pero los remanentes, uno se refugió en la universidad, y en la universidad mataron a Sagrario Díaz. Sagrario La hirieron Alcira gravemente y murió después. Sí. Vamos a ver aquí. qué Cosas tenemos de la detrás. vida dominicana. Sí, vamos a ver qué tenemos detrás aquí. Vietnam se declara independiente. El Vietnam, pero ahí se produjo la división del Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, y ya 21 años después, en el 1975, se unifica Vietnam. Sí. Y en el año 1900, Vamos al 55. 1955, Dame por aquí este. el acontecimiento más relevante que destaca la cronología, Luisín y amables televidentes, es la inauguración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Fue inaugurada Ok, dame un el segundito. 20 de diciembre. Que para los que siguen el deporte, aquí está el mejor jugador de béisbol y la estrella más glamorosa de de Hollywood, contrajeron matrimonio, mírenlo aquí, que es Marilyn Monroe y Joe DiMaggio. Joe DiMaggio. ¿Verdad? Fíjense ahí dándose un beso. Ese era el mejor jugador de béisbol y Marilyn Monroe. Eso fue en el 54. Vamos al 55. Entonces, Se inaugura la Feria de la Paz y la Confraternidad. el 20 de diciembre. Esa Feria de la Paz fue el resultado, en gran medida, de una idea que se le ocurrió a Trujillo en el viaje el año anterior al Vaticano, cuando estuvo en la ciudad de Roma. Se y le vio- ocurrió una idea de una vez hubo que hacerla. No era fácil, Trujillo. y vio lo que se llama el EUR, una ciudad totalmente nueva de edificios que había comenzado Mussolini. ¿Quiénes estaban en esa foto ahí inaugurando ahí? Bueno, primero aquí está la bolita del mundo famosa con las Oh, que 5 todavía estrellas de está- Trujillo. Que no se ha destruido, no hay ciclón que la haya tumbado. Estuvo bien hecha, buen cemento. Este edificio ya no existe, era el edificio de la Secretaría de Agricultura que una vez se quemó. Se quemó, sí. Entonces ahí construyeron lo que es hoy la Suprema Corte de Está Justicia. la Suprema, sí, Corte de Justicia. Bueno, Pero ¿quién- la bolita del mundo sigue ahí. Sí. ¿Quiénes están en esta foto? Primero vamos a ver lo que está medio escondido ahí detrás, que son muy importantes. Arturo Espaillat, ese que está ahí atrás, Ajá. que tuvo que ver con el viaje de Trujillo el año anterior al Vaticano. Él fue y a España. Y en ese viaje, Pero Luisín, ahí está Trujillo con quién. en ese viaje, ¿tienes por ahí el 54? Sí, 54 está aquí. Permíteme. Míralo aquí, el último de abajo. Mira. Esta es la visita de Trujillo a España y al Vaticano, ¿verdad? Está reseñada. Y aquí está la foto de cuando visitan al Papa Pío XII. Aquí está Arturo Espaillat, ahí atrás también, siempre atrás. Este es el general Fernando Sánchez Hijo, Joaquín Balaguer, Rafael Leonidas Trujillo Molina y el Papa. Arturo Espaillat andaba en ese viaje con un norteamericano y varios más, pero ese era el más destacado, apellido Frank, que tuvo que ver entonces con lo que ocurrió, Luisín, al año siguiente, en el 1956, el secuestro y asesinato de Jesús de Galíndez en la ciudad de Nueva York, que desató una cadena de crímenes de la que podemos hablar en un próximo programa, que están destacadas en mi libro Sangre en el Barrio del Jefe, que llevó a la eliminación de Trujillo. Félix W. Bernardino, que mencionamos al principio del programa, vamos a verlo aquí, Nos queda un minuto, nos queda un minuto, para terminar con el pero 55. para anunciar que por ahí viene este tema para el próximo. Félix W. Bernardino tuvo que ver con el crimen de Mauricio Báez en La Habana, pero tuvo que ver con el crimen de Galíndez. Y en ese viaje al Vaticano andaba Frank, un agente de la CIA, que participó después junto con Arturo Espaillat, que está ahí en esa foto, lo señalamos, en el secuestro de Galíndez. En Nueva Y el York. deterioro En y el Nueva York.
en Nueva York, y el deterioro y el descrédito final que tuvo Trujillo y su dictadura, y que lo llevaron a su desaparición, ese régimen. Aquí está Félix W. Bernardino junto a Trujillo, le decían el gángster. Trujillo le decía el gángster a Félix W. Bernardino. Eso me lo contó en el programa de televisión mío públicamente Luis Ruiz Trujillo, y este es un tema, Galíndez, que vamos a agotar En la Dios próxima mediante jornada. en un próximo programa. Bueno, A partir del año 55 o 56, explicar toda No, esta iniciamos etapa el final del 55. régimen de los años 50. hoy iniciamos con el 55, con la Feria de la Paz y la Confraternidad, pero en la próxima ocasión seguimos 55 adelante. Hacemos un repaso de la historia, los acontecimientos, los sucesos que iniciamos en el año 1844, una recopilación periodística de Adriano Miguel Tejada, que para entonces la hizo al periódico Hoy. Damos el crédito completo, lo hacemos con Víctor Grimaldi. Tendremos una nueva presentación. Esto es el poder de la tarde, el poder cultural. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.